Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a nuestro tema esta noche. ¿Listo? Somos la resistencia. Y la resistencia debe ser hasta el fin. La resistencia debe ser hasta el fin. El texto está ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora, este mensaje quizás todos son importantes, pero Dios en este tiempo quiere hacer un llamado a tu vida. Y por eso no podemos seguir adelante sin primero orar a Dios. Y vamos a orar que Dios hable al corazón de tal manera que salgamos de aquí con un desafío, con un compromiso delante de Dios. ¿Te animás a orar así? Nos ponemos de pie para orar. De esta reunión te tenés que ir con un compromiso en tu corazón. Decirle: Dios, háblame, toca lo más profundo de mi corazón. Que tu Santo Espíritu marque aquellas cosas que deben cambiar en mi vida. Oh Señor, te rogamos que tú obres en esta noche y lo hagas de tal manera que no salgamos de aquí iguales. Que pueda haber, Señor, en cada uno de los que está aquí hoy un compromiso de santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Leemos otra vez el versículo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vamos a ver dos frases de este versículo. La primera es hasta la sangre. Luego vamos a ver la segunda, combatiendo contra el pecado. ¿Qué significa esto de hasta la sangre? Hasta la sangre. La idea de este versículo es resistir hasta el final, hasta la muerte es la idea. Fíjense, en el libro de Macabeos se utilizaba esta frase diciendo que animó a sus hombres a combatir heroicamente hasta la muerte, y dice ahí hasta la sangre. Es la expresión de darlo todo, combatir hasta la muerte, hasta la sangre en esta lucha contra el pecado. Entonces, algunos parece que no llegan hasta el final, que llega un momento de su vida donde se vuelven, retroceden. Y dice en el capítulo 10 de Hebreos, dije bien, nosotros no somos los que retroceden. Nosotros no somos los que retroceden. No nos volvemos atrás. ¿Vieron esa canción? Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dice ahí el autor de Hebreos, nosotros no somos los que retroceden. A ver, está esta expresión de los hijos de Efraín, ¿no? Y dice ahí, los hijos de Efraín son arqueros armados, pero ellos volvieron las espaldas. El concepto es retrocedieron en el día de batalla. Ellos, dice, eran arqueros, eran personas fundamentales ahí, pero retrocedieron en el día de la batalla. El compromiso es, hay que ir hasta el final, no volver atrás, no retroceder. Hay una expresión que se usa de quemar las naves. ¿Sabés quién fue? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el origen de esta expresión? La idea cuenta una historia de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Fue un hombre que conquistó el mundo en su época. Y este hombre era un estratega militar muy importante. Y él en un momento lleva a sus soldados en barco para pelear en un lugar. Ahora, cuando él está por llegar, él se da cuenta de un problema. El enemigo era el triple en número que ellos. Y él sabía que sus soldados eran muy buenos, pero los otros eran demasiados. Y entonces cuando ellos llegan y bajan de los barcos, él manda a uno de sus soldados a quemar las naves. Los soldados dijeron, pero se volvió loco este Alejandro, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le prende fuego a las naves?
Y entonces él dijo así: vamos a ir a luchar contra este enemigo. Y vamos a vencer o vamos a morir, pero jamás vamos a retroceder. Y luego siguió hablando y diciéndoles: ¿ustedes quieren volver a casa? La única manera de volver a casa es en los barcos de nuestro enemigo, porque los nuestros le prendí fuego. Quemar las naves es la decisión absoluta de no volver atrás. Hubo alguien que quemó todo cuando fue llamado. ¿Sabés quién fue? Fíjate, Eliseo. Cuando Elías lo llamó, él quemó su arado. Él mató al buey, quemó el arado, hizo un asadito y dijo: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no me vuelvo atrás. Es la decisión de decir: yo voy a llegar hasta el final, hasta el final. Eso significa, y acá los creyentes a quienes se les escribe esta carta a los hebreos, estamos volviendo atrás. Claro, había nuevas amenazas. Había una nueva amenaza que venía de Roma. Y estos dijeron: no, vamos a volver a Jerusalén, vamos a volver a nuestra vieja vida. Allá estábamos seguros. Y el autor le dice: nosotros no somos los que retroceden. No volvemos atrás. Mirá, dice Efesios 6: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, quiero decirte que los líderes son los que más dardos de fuego van a recibir del maligno. El diablo sabe que si te derriba a ti, muchos van a caer después. Así que si estás acá, porque estás trabajando, sos uno de los líderes en tu iglesia, tenés que tomar el escudo de la fe, porque sin duda el maligno te va a bombardear por todos lados. Así que la primera frase tenía que ver con hasta la sangre, pero ahora combatiendo contra el pecado. Y el capítulo 12 había comenzado con este texto. Dice: por tanto nosotros, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice ahí: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, en la carrera, que la palabra es agón, no es una carrera corta. De agón viene nuestra palabra agonía, agonizar. Se refería a una carrera larga. Y en esta carrera dice: no hay que abandonar. Dice: corramos con paciencia. La palabra es con perseverancia, para llegar hasta el final. Pero hay que hacer algo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que nos asedia. La palabra habla de que el pecado nos rodea por todas partes. Una ciudad, cuando estaba asediada, estaba rodeada por todas partes. Bueno, el pecado está al acecho, dice. Y nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La palabra seguir o perseguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No creo que esté hablando de ver a Dios en el cielo, porque está hablando acá de perseguir la paz y la santidad. A ver, en el cielo no tenemos que perseguir la santidad. Ya vamos a estar santos ahí, y todos los salvos vamos a ver a Dios, porque ya estamos santificados. Pero acá está hablando de ver a Dios como Moisés, que dice que se sostuvo como viendo al invisible. De poder estar en comunión con Él. Pero dice: para eso necesitas santidad. Y dice: tenés que perseguir la santidad. Es una meta en la vida. Tenés que buscar, seguir adelante en la santidad. Y sigue el versículo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o más bien que se quede rezagado en esta carrera, que se quede atrás y no llegue al final para recibir el premio. Que brotando alguna raíz de amargura, en aquel tiempo los caminos eran limpiados de las rocas para que no tropieces en la carrera, pero a veces había raíces que brotaban sobre el camino, y estas eran un problema porque el corredor podía tropezar ahí y caer. Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y entonces dice: no sea, y ahora da el ejemplo de una raíz de amargura, no sea que algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Qué problema, la raíz de amargura. Y da como ejemplo a Esaú. Y Esaú lo llama fornicario o profano, pero no se dice nada de su vida como para llamarlo así. Es que estas palabras tienen que ver con dos conceptos importantes. La palabra fornicario, perneros, viene de venderse. La palabra es vender, pero en la forma que está aquí es venderse a uno mismo. Por eso esta palabra se usaba para una prostituta, es decir, alguien que se vende a sí mismo. De ahí la palabra se derivó a todo pecado sexual, a tal punto que hasta hoy en día, cuando se habla de porno, ya sabemos a qué se refiere. Pero el concepto es que Esaú se vendió cuando vendió la primogenitura. Y esto ya nos marca algo interesante del concepto de pecado, porque cuando te entregas al pecado, siempre hay algo que vendes. Siempre estás vendiendo algo. Esaú vendió su primogenitura. Alguno vende su ministerio, porque después del pecado lo perdiste. Alguno vende su familia. Alguno vende su posición. Alguno vende cosas que después te cuesta mucho recuperar. ¿Ves? Siempre estás vendiendo algo. Satanás te dice, no, podés pecar, no pasa nada. No vas a pagar nada, es gratis, pecá tranquilo. Pero nunca es así, siempre pagás mucho más de lo que habías imaginado. Y siempre que te decidís pecar, estás vendiendo algo. Y dice después, y profano. Profano es que no respeta lo sagrado. No respeta, la palabra significa traspasar los límites. Había un límite del templo, por ejemplo. Entonces, si vos hacías algo de este lado del templo, no estaba mal. Pero si pasabas el límite y lo hacías de este lado, estabas profanando. ¿Por qué? No estabas respetando lo sagrado. Ahora, el problema es que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y dice Pablo que nosotros fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Dios compró tu cuerpo. ¿Por qué no compró mi espíritu? No, Él compró tu cuerpo también, porque quiere usarlo. Él compró tu cuerpo porque quiere usar tu lengua, tus labios para anunciar el Evangelio. Compró tus manos porque quiere que le sirvas. Compró tus pies porque quiere que vayas a buscar al perdido. Compró tu cuerpo. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nadie entra a un templo con una bolsa de basura y empieza ahí a tirar basura a las paredes, porque te sacarían corriendo si querés hacer algo así. Sin embargo, a veces tomás basura de este mundo y empezás a ensuciar el templo y a desparramar basura, y eso es ser un profano, porque no respetás que tu cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo. Y entonces dice acá, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Y a mí me llama la atención el énfasis que da en que por una sola comida. ¿Por qué hace ese énfasis? Podría haber dicho simplemente que vendió la... No, que por una sola comida. A ver, porque Esaú podría haberle pedido más a Jacob. Podría haberle dicho, está bien Jacob, te vendo mi primogenitura, pero me cocinás todo el año. Podría haberle pedido más. No, por una sola comida. Esto marca la forma en que menospreció lo espiritual. Por una sola comida. A ver, él la vendió muy barata su primogenitura. No valoró lo espiritual. No valoró la bendición de Dios. Por una sola comida vendió la primogenitura. Y dice que después que hizo recuperar. Pero hay cosas que perdés que no podés recuperar. Aunque lloró. A ver, sí podés tener el perdón, pero hay cosas él que perdió. Y entonces se quedó enojado con su hermano. Lo quería matar a Jacob. Así que Jacob tuvo que huir.
Y Jacob se pasa 21 años fuera de la casa esperando que se calme su hermano. Y entonces ahí Jacob se casó, ¿te acuerdas toda la historia? Y entonces empezó a volver con sus mujeres, sus ganado. Y entonces él pensó, bueno, ya pasaron 21 años, me imagino que Esaú ya se le pasó la bronca, el enojo. Así que empezó a volver. Y Esaú, cuando se entera que su hermano está viniendo, agarró 400 hombres y salió para matarlo. No sé, el tiempo no cura la amargura. La amargura en esos 21 años creció y cuando se enteró que volvía, escúchame, ¿no eso es un poco exagerado? 400 hombres para matar a uno. Es que estaba diciendo, este no se me escapa, lo voy a matar. Es que la amargura te envenena la vida. La amargura te envenena. Y Esaú estaba envenenado por la amargura. Y dice ahí entonces, este hombre fue un fornicario y profano. Ahora, él dice, tenés que perseguir la santidad. Y te da como ejemplo Esaú. Esaú dio origen a una raza que se llama Edom, los edomitas. ¿Sabés qué es la característica de ellos? Son carnales. Viven por lo material, viven por el placer. No les importa lo espiritual. Y dice, no seas así. Y entonces Esaú es el gran ejemplo que el autor de Hebreos va a dar. Ahora, yo quiero darte 2 razones por las que se puede fracasar en alcanzar la santidad. La primera es la pereza. La pereza. Y el ejemplo de esto es David. Fíjate, David dice así en 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. A ver, ¿qué te llama la atención de este versículo? ¿A qué hora se levantó David? Al caer la tarde. ¡Wow! A ver, ¿te acordás que David había dicho, de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz, de mañana clamaré y diré, heme aquí, Señor? ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó? David abandonó su comunión. Ese día, dice, los soldados salían a la guerra y él dice, yo este día me tomo vacaciones. Y al caer la tarde se levantó de su lecho. Y se puso a pasear y a caminar sobre el terrado de la casa real. Escúchame, era el rey, no tenés nada que hacer, no había ninguna obligación. Se levantó a la tarde, dejó su comunión, ahí empezó la caída. Él dejó de hacer lo que era su obligación, dejó sus responsabilidades, dejó su compromiso, abandonó su comunión con Dios. Pero era el gran rey, ¿no? El salmista. Sin embargo, él en ese día se levantó al caer la tarde y se puso a pasear. Y de pronto dice que él comenzó a abandonar su característica, que era mantener una comunión con Dios. Hay una relación entre la santidad y la disciplina. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Otra versión lo traduce así, todos los atletas se entrenan con disciplina. Ellos lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros por un premio eterno. A ver, hay una relación entre santidad y disciplina. Y este pasaje de Corintios es muy fuerte porque dice, ellos, los atletas, se abstienen, no comen cualquier cosa, tienen que hacer una dieta, se abstienen de fiestas, tienen que entrenar porque se entrenan por años para estar en unas olimpiadas y correr por ahí una carrera que dura 10 segundos. Pero ellos se entrenan, se abstienen, quieren un premio. Y sigue diciendo después, por eso yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. A ver, me obligo a hacer lo que hay que hacer.
hay disciplina, pero la pereza hace que muchas veces uno se relaje. Especialmente cuando estás en el liderazgo. Porque a veces uno está cansado, no, que trabajé todo el tiempo para el club bíblico, estuve, pero, ¿viste? Y como David, decís, mañana me tomo un descanso. El problema es que la santidad exige disciplina. Disciplina. Cuando abandonás la comunión, cuando dejás tu hora silenciosa, cuando dejás de mantener esa disciplina diaria, la pereza te lleva al pecado. La pereza te lleva al pecado. Pero después hizo algo más David. Él abandonó su compromiso, porque él había dicho en el Salmo 101, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Sin embargo, después de levantarse tarde, fíjate lo que hizo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora escúchame, él había hecho un compromiso con Dios. Él había dicho, en la integridad de mi corazón andaré, ¿dónde? En medio de mi casa. No voy a poner delante de mis ojos algo sucio, algo perverso. Sin embargo, acá él estaba en la casa, pero se olvidó del compromiso. Y comenzó a mirar lo que no tenía que mirar. Y comenzó a poner sus ojos. Y fíjate, cuando vos dejás que tus ojos sean el instrumento por el cual el enemigo meta la tentación en tu vida, estás en problemas. En 1 Juan 2:16 dice así, pero el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero me gusta cómo lo describe esta versión, la NTV. Dice, el mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo por nuestros logros y posesiones. Y el pecado entró por los ojos en David. Y sabés, Satanás sigue usando lo mismo hoy en día. Dijimos al principio que Satanás va a tirar dardos de fuego a todos, ¿no? Pero en especial ¿a quiénes? A los líderes. Y he visto caer a muchos líderes. ¿Por qué? No tuvieron cuidado de proteger sus vidas. Y de pronto el pecado entró por los ojos. Jesús dijo, la ventana del alma son los ojos. Cuida tus ojos. Y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tenés que hacer? Sácatelo. No, pará, muy... A ver, ¿qué me está diciendo el Señor? Que me saque uno, pero me saco el ojo derecho y peco con el izquierdo. ¿Cómo estarían los hombres acá? Chicas, no pienses tan mal de los muchachos de acá. ¿Y ustedes, chicas, cómo estarían? ¿Qué se creen? ¿Que el pecado de los hombres no va? A ver, lo que está diciendo el Señor es que tenés que cuidar tus ojos. A tal punto de que si es algo que te conduce al pecado, tenés que tomar medidas drásticas. Claro, la figura es, si un médico te dice, mira, tenés una infección, una gangrena en una pierna, hay que cortarla porque si no te morís. Porque va a avanzar y va a crecer. Es una decisión drástica. Bueno, Jesús está tomando esta ilustración diciendo, mira, es preferible tomar una medida drástica antes que te arruine la vida. ¿Ves? El concepto acá es que David permitió que el pecado entre por sus ojos. Y luego sabés cómo termina la historia. No solo cae en pecado con Betsabé, después hace que el marido muera y toda la historia que ya sabés. Arruinó la vida y afectó a sus hijos, afectó el ministerio, afectó el reino, afectó todo.
Dijimos dos razones por las que podemos fracasar en alcanzar la santidad. La primera, dijimos, es la pereza. Y la segunda es propósitos equivocados. Propósitos equivocados. Mira, dice en Josué 3:5, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos porque mañana hará maravillas. ¿Sabés por qué muchos se santifican? Porque quieren la bendición. Porque, claro, por ejemplo, mañana tenés una actividad. Una actividad con tu club bíblico. Y entonces ese día vos te cuidás. Tenés una vida de santidad. ¿Por qué? Porque mañana querés que Dios te bendiga. Mañana querés ver las maravillas que Dios va a hacer. Y claro que ese día te cuidás. Pero, ¿y qué pasa cuando no hay ninguna actividad? ¿Y qué pasa cuando de pronto no sentís que Dios está bendiciendo la vida? ¿Y qué pasa cuando estamos en una vida normal y de pronto vos decís, ¿cuál es mi motivación para ser santo? Es que esta no es la correcta motivación. Es verdad que me tengo que santificar para ver las maravillas de Dios, pero esta no es la correcta motivación. La correcta motivación está acá, porque escrito está, ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice Dios. La motivación debe ser su persona. Ser santos porque yo soy santo. Esa es la motivación. Y entonces tenemos que entender que la santidad es algo que nos tiene que motivar a ser como Dios. Tenemos ahí el ejemplo de Isaías. Isaías era un gran profeta. Isaías estaba profetizando bajo el rey Usías, un gran rey. Y durante los primeros 5 capítulos, Isaías da unos mensajes tremendos. Y en el capítulo 5, por ejemplo, él dice, ay, a lo que lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Esa expresión, ay, es pobrecito de aquellos. Pobrecito de aquellos. Es una expresión de juicio. Y él comienza a condenar los pecados del pueblo. Un mensaje tremendo. Pero llega el capítulo 6 y murió el rey Usías. Y cuando murió el rey Usías, Isaías se preocupó porque el rey Usías era de los mejores. Y Isaías dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a hacer en el reino? Entonces Isaías, que era profeta pero también era sacerdote, entonces Isaías entra al templo, entra para consultar a Dios. Y entra al templo y de pronto ve la escena majestuosa, ve los ángeles que dicen, santo, santo, santo. Y dice, voy a morir porque siendo un hombre inmundo de labios estoy viendo la santidad de Dios. Claro, mientras él se comparaba con los hombres, Isaías se creía que era muy santo, que los demás eran todos unos terribles pecadores. Pero cuando él se comparó con Dios, se dio cuenta de que la verdad le faltaba mucho para la santidad. Y se dio cuenta de que él tenía pecado. Y entonces clama a Dios. Y entonces Dios manda un ángel que quema sus labios, lo purifica. Lo purifica. Y entonces Isaías fue purificado. Y ahí pudo acercarse y escuchar la conversación intratrinitaria. Es decir, Dios no le estaba hablando a Isaías, sino que el Padre estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Están conversando entre ellos. Isaías, después de avanzar, de pasar de nivel en la santidad, ¿ves? De ir a un nivel mayor, ahora pudo acercarse tanto a la intimidad de Dios que escuchó esa conversación de la Trinidad. ¿Y sabés qué estaban diciendo? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Ven? No le están hablando a Isaías, están hablando entre ellos. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías interrumpe y dice, acá estoy, Señor, acá estoy, mándame a mí. Y entonces Dios le habla a Isaías y dice, pero Isaías, te va a tocar una misión difícil, ¿eh? No importa, Señor, mándame a mí.
Isaías predicó hasta que lo mataron. Él estuvo dispuesto a dar la vida. Pero el llamado de Isaías me llama la atención. A Jeremías lo llama y le dice: desde que estabas en el vientre de tu madre yo te escogí. Pero a Isaías no lo llama con nombre, sino que Isaías mismo dice: acá estoy, Señor, envíame a mí. Pero para llegar a escuchar la intimidad de Dios, tuvo que primero ser ¿qué? Purificado. Algunos creyentes me dicen: no, lo que pasa es que yo no sé lo que Dios quiere de mi vida, yo no. Bueno, si querés escuchar, tenés que permitir que Dios santifique tu vida, ser purificado. Porque ahí vas a poder escuchar, y quizás escuche lo mismo, Spurgeon decía que lo que Isaías escuchó es el sonido constante en la presencia de Dios. Porque Dios sigue hoy en día queriendo enviar personas para alcanzar a los perdidos. Y el plan de Dios fue que sean personas comunes las que prediquen el Evangelio. No va a usar Dios a los ángeles. Los ángeles quisieran, dice, predicar el Evangelio, pero Dios no los deja. Dice: no, el plan es: hombres van a predicar y ganar a hombres. Ese es el plan. Y entonces Dios se está preguntando: ¿quién va a ir hoy? ¿Quién va a ir a alcanzar? Y quizás alguno le acaba de decir: acá estoy, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Pero para poder escuchar a Dios, primero tenés que ser purificado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y dice: ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Ahora, yo quiero que en esta noche te examines, que mires un poquito tu propia vida. Isaías en ese momento se dio cuenta de que él era un hombre inmundo de labios. Mirá tu vida, ¿qué es lo que está sucio en tu vida? Isaías se dio cuenta, dice: lo que yo tengo sucio, mi labio. Y justamente mi boca es la que Dios usa. ¿Sabés qué significa profeta en hebreo? La palabra es Naví. Significa la boca de Dios. El profeta era la boca de Dios. Es decir, Dios hablaba a través de la boca del profeta. Y si él era sucio de labios, no podía ser un instrumento en manos de Dios. Dios no podía usar su boca, porque Dios es, ¿qué? Santo. ¿Entendés? Santo. Entonces, Dios tenía que purificarlo. ¿Qué es lo que está sucio en tu vida? ¿Tus ojos? ¿Estás dejando entrar pornografía ahí? Si tus ojos son sucios, Dios no puede usarte. ¿Qué es lo que está sucio en tu vida? Porque Dios tiene que purificar la vida para poder usarte. Por último, para terminar, Dios quiere desafiarte en esta noche. Desafiarte a que des un paso más. No sé hasta dónde llegaste en tu vida espiritual con Dios. Y no sé qué es lo que te está frenando a avanzar más. Pero Dios quiere desafiarte. No dar un paso más. Vos sabés que en aquel tiempo los judíos tenían muchos reglamentos, muchas cosas. Por ejemplo, si alguien tocaba un leproso, se contaminaba. Si alguien tocaba un muerto, se contaminaba. Parecía que todo contaminaba, todo te ensuciaba. Sin embargo, Jesús vino y de pronto toca al leproso. ¿Viste? ¿Te diste cuenta que tocó al leproso? Y no se contaminó. Y tocó al muerto en un momento y no se contaminó. Es que Jesús transmitió su vida. Y él entonces usa una figura y dice ahí: si crees en mí, de tu interior, ¿qué va a pasar? Correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. La idea es que vas a correr para bendecir a otros. Ese río va no solo a traer satisfacción a tu vida, sino que va a salir, va a brotar y va a llegar a otros ríos de agua viva. Pero la figura de ríos de agua viva viene del libro de Ezequiel. Y en el libro de Ezequiel Dios lleva a su profeta a un río y le dice: ese río sale del santuario
Y le dice Dios a Ezequiel, métete en el río. Y Ezequiel dice, me metí en el río y el agua me llegaba hasta los tobillos. Y entonces Dios le dice, métete más. Claro, Ezequiel se dio cuenta, estoy comenzando a andar hasta los tobillos, puedo caminar en la voluntad de Dios, en el río de Dios. Pero Dios le dice, no, metete más. Y entonces seguí, dice, caminé 500 metros más y el agua me llegaba hasta las rodillas. Y claro, él se dio cuenta que no era solamente andar en la vida cristiana, que la vida cristiana implica oración, las rodillas. Pero todavía Ezequiel podía entrar en el río y salir del río, porque hasta las rodillas, a veces es fácil, entro y salgo. Y Dios le dice, no, Ezequiel, metete más. Y entonces Ezequiel se metió más y dice que el río le llegó hasta los lomos. Y los lomos en la Biblia es la figura del servicio. Y Ezequiel se dio cuenta, puedo caminar en la vida cristiana, puedo orar, pero Dios quiere que sea un siervo, puedo servir. Sí, pero todavía no es suficiente, porque puedo entrar del río, salir del río. Y Dios le dice, metete más. Y Ezequiel dice, me metí 500 metros más. Y el río ya era enorme. Y ya no podía, solamente nadando. Pero ¿a dónde me va a llevar el río? Y Ezequiel le dice a Dios, pero Señor, ¿a dónde me lleva el río? Claro, el río ya lo arrastraba, lo llevaba. Y Dios le dice, ese río va a llegar hasta el mar muerto y va a dar vida. Y todo va a florecer a su paso. Ahora tenés que entender, la geografía en ese lugar es absolutamente desierto, todo seco, todo, por eso se llama muerto. No hay ni una planta, no hay ni un pez, no hay nada. Y entonces dice, ese río de la vida va a llevar vida y va a florecer todo a su paso. Y las aguas del mar muerto serán purificadas y va a estar lleno de peces y Dios va a traer vida donde hay muerte. ¿Ves? Jesús usa esa figura y dice, de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo? El desafío es, me tengo que meter más. Mira, yo creo que muchos creyentes se meten en el río, pero solo hasta los tobillos. Y usted dice, no, metete más. Algunos se animan a tener una vida de oración. Y Dios te dice, no, metete más. Algunos están dispuestos a servir. Y Dios te dice, no, más. Yo quiero más de vos. ¿Hasta dónde, Señor? Hasta que te entregues por completo y dejes que el río te lleve. Hasta que ya no dependas de tus pies. Hasta que te entregues y confíes plenamente en mí. Y te lleve a donde yo te quiera llevar. Que el río te lleve. ¿Pero para qué, Señor? ¿A dónde me vas a llevar? Te voy a llevar para que lleves vida donde hay muerte. Y vas a llevar la vida de Dios donde hay muerte. Y Dios te usa de maneras que no podés imaginar. Te lleva para llevar vida donde hay muerte. Pero para eso tenés que estar dispuesto a darlo todo. Y alguno dice, pero ¿sabes qué? Yo no sé nadar muy bien y le tengo un poco de miedito a meterme en el río de Dios. Bueno, seguí jugando en el río. Seguí pataleando un poquito en el agua y saliendo y entrando y saliendo, pero nunca vas a disfrutar de lo que Dios puede hacer con tu vida. Porque solo cuando te entregas por completo, Dios puede llevarte para dar vida donde antes había muerte. Vale la pena hacer una vida de santidad. Vos sabés, el pecado te da quizás un poco de placer, pero te roba la posibilidad de ser un instrumento en manos de Dios. Te roba la posibilidad de disfrutar de todo lo que Dios tiene planeado para vos. Te roba la posibilidad de disfrutar de ser un instrumento para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. No te dejes engañar por el diablo, que te dice que el pecado te va a dar un placer inmenso y que no vas a pagar nada. Es justamente al revés. El placer dura muy poco, un momento. Y el precio lo pagás por mucho más tiempo. No te dejes engañar por el diablo. El pecado solo trae daño a la vida.
Y Dios te desafía hoy, te dice, ¿estás dispuesto a meterte en el río? Pero escúchame, no a jugar en el río de Dios. No a meterte en los pies nada más. A meterte al fondo en el río de Dios. Porque Dios quiere usar tu vida. Quiere usar tu vida porque hay jóvenes hoy que están perdidos, están muriendo. Están muriendo porque están cautivos de las drogas. Están muriendo porque están quizás cansados, frustrados. Esa generación de cristal ha hecho que el suicidio se dispare. Y aumenta el 100, el 200, el 500% cada año. Los jóvenes están muriendo. Porque están hastiados de una vida de pecado. Y Dios dice, yo quiero llevarte para que lleves vida donde antes había muerte. Para que lleves vida a niños que hoy están ahí siendo abusados, que están sufriendo por un padre alcohólico. Alguien tiene que llegar a sus vidas para mostrarles que la vida no es así, que Dios los ama. Alguien tiene que llegar a sus vidas. Y vos decís, pero que Dios, yo no sé si voy a ser útil para Dios. Es que quizás todavía nunca te metiste en el río hasta ese punto. Es que quizás todavía estás entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entraste un ratito a servir a Dios, pero después te seduce el pecado y salís a ver algo ahí. No. Tenés que tomar la decisión de compromiso de santidad. Eso significa, basta, Señor, no voy a jugar más. No voy a permitir que el pecado me siga ganando la batalla. Ahí dice, todavía no resististe hasta la sangre combatiendo con el pecado y ya abandonaste. ¿Viste? La figura era la de un boxeador, tirar la toalla. ¿Sabés lo que significa cuando el boxeador le están pegando mucho? Tiran la toalla significa una señal de abandono. Pero a veces está el boxeador y ven que el otro es muy grandote y dice, no, este me mata. Y a la primer piña, chao, tira la toalla. No quiero que me pegue más. Algunos creyentes se cansan en esa lucha contra el pecado y dicen, no, ya abandono. No, dice, todavía no resististe hasta la sangre, dale. Tenés que ganar esa lucha. No dejes que el pecado te venza. Dios tiene grandes cosas para tu vida. No dejes que el pecado arruine lo que Dios quiere hacer con tu vida. Terminamos orando. Te pido que inclines tu rostro. Yo quiero pedirte ahí. ¿Dios te habló? No yo, no importa. Dios está llamando a tu vida. Está llamando a que tomes decisiones. Porque vos sabés que hay cosas que no pueden ser igual. Dios te está dando un desafío. ¿Estás dispuesto a meterte en ese río, pero a fondo? Si estás dispuesto, yo te voy a pedir que oremos juntos, poniéndote de pie. Y si no estás dispuesto, quédate sentado. Pero si estás dispuesto a responder al llamado de Dios, a hacer un compromiso de santidad, a decir, yo quiero ser un instrumento de Dios para llevar vida donde hay muerte. Y estoy dispuesto a que Dios me use. Yo quiero ser la boca de Dios como Isaías, pero sé que tengo que cortar con aquellas cosas que me están ensuciando. Yo quiero decir, Señor, acá está mi vida. Yo quiero perseguir la santidad.
Los que están sentados, ¿qué es lo que te ata el asiento? Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh Señor, gracias porque acá hay una hermosa juventud que hoy está dispuesta a meterse en ese río hasta lo último, que hoy está dispuesta a renunciar a las cosas de este mundo para poder ser instrumentos en tus manos. Oh Señor, te ruego que tú tomes sus vidas, los protejas del maligno y que puedas obrar para que ellos sean instrumentos que lleven la salvación a quienes la necesitan. Señor, obra en cada uno que hoy está tomando un compromiso de luchar hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Que podamos llevar vidas de santidad, vidas que glorifiquen tu nombre, vidas que le demuestren a este mundo que se puede ser santo y ser feliz. Vidas que demuestren que Cristo realmente da una vida en abundancia. Bendice esta juventud, Señor. Úsales para alcanzar a muchos aquí en Guatemala y quién sabe hasta dónde les vas a llevar, a donde el río de Dios les lleve. Bendice, Señor, este tiempo especial y que cada uno que ha tomado una decisión pueda experimentar, Señor, lo hermoso que es ser utilizado por tu persona. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias por sentarse.